Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Mi nombre es Martín Poblete. Es un privilegio para mí poder estar compartiendo en esta mañana para la iglesia de San Martín. El pastor Alejandro y Mariela me invitaron a poder estar compartiendo una palabra de reflexión para esta mañana. La verdad que para mí es un privilegio enorme poder estar haciendo esto y compartiendo palabra del Señor, ¿no? Eh, Les comento un poco, mi nombre, como bien dije, es Martín y junto con mi esposa, Jackie, estuvimos trabajando en el noroeste africano desde el 2011 hasta el 2016, que estuvimos allá y bueno, en este momento estamos viviendo en Mendoza, siendo parte de de la iglesia, de la primera iglesia bautista de acá de Mendoza. Tenemos dos hijos, mi hijo Liam, que ya tiene 8 años, y mi hijo Oliver de 4. Y bueno, como todos en este tiempo, estamos en un tiempo difícil, pero a la vez con expectativas de saber lo que se viene, ¿no? Lo que Dios está haciendo entre las naciones, entre los países, en medio de todo este caos, queremos, estamos expectantes por ver lo que Dios está haciendo, ¿no? Cómo Él está moviendo su mano eh, en medio de todo esto, de este caos, ¿sí? Quería compartir con ustedes en esta mañana una palabra en Colosenses del capítulo 1, 18 al 20, y hablar un poco sobre qué clase de seguidor somos. ¿Qué clase de seguidor somos cada uno de nosotros? ¿Qué clase de seguidor sos? Cuando Jesús buscó a sus discípulos, Él siempre extendió la invitación a seguirle a Él, ¿sí? Nunca fue al contrario, Él nunca esperaba seguir a las personas, sino que Él extendía la invitación a seguirle, ¿sí? Cuando se encontró con Mateo cuando se encontró con Mateo, lo invitó a seguirlo, ¿no? Cuando estuvo con Pedro y con Andrés, Él los invitó a seguirle a Jesús, ¿sí? La gente lo seguía a Él. Y Él en todo tiempo les decía, cuando los miraba, les decía, sígueme. Y a algunos les dijo, deja todo y sígueme. A otros quizás les dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. A otros les dijo, toma tu cruz y sígueme. Pero siempre fue una invitación a ser un seguidor de Cristo, a seguir sus pisadas, a seguirle a Él, a ir detrás de Él, detrás de los propósitos de Jesús. Como discípulos, vamos hacia donde Él va, hacia donde Él está caminando. Si nosotros le seguimos a Él. Pero ¿a dónde está yendo Jesús? ¿Hacia dónde va Él? ¿Hacia dónde va Dios? ¿Hacia dónde nosotros como iglesia estamos yendo? La Biblia dice que Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, que Él es primero en todo para reconciliar todas las cosas con Él. Entonces, podríamos decir, podríamos saber que lo seguimos a Él para ser reconciliados con Él, con Dios, pero además para reconciliar al mundo con Dios mediante Cristo. ¿Sí? Esto lo dice Colosenses del 1 del 18 al 20. Colosenses del 1 del 18 al 20. Dice que Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar
para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él, reconciliados. Y todo lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Entonces, vemos cómo a lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Jesús completa este cuadro, ¿no?, que Dios está pintando. Jesús completó este cuadro con su salvación, con la muerte en la cruz. Cuando recorremos toda la Biblia desde el inicio hasta la vida de Jesús, vemos cómo todo ha sido una planificación estratégica y una planificación cuidada de parte de Dios para traernos salvación a nuestras vidas, para poder traer salvación a los pueblos, esa salvación que hoy vos y yo podemos disfrutar. Así que somos seguidores de Cristo. ¿Qué clase de seguidor somos? ¿Qué clase de seguidor sos? A través de Él recibimos redención. Y Él fue el último. No hay otro. Solamente Jesús. No es tu servicio, no es tu conducta, no es tu llamado, no es tu ministerio, no son tus ofrendas, no es nada de lo que puedas llegar a hacer para obtener redención, sino tu fe puesta en Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Sin embargo, nosotros debemos pagar el precio de nuestra consagración al Evangelio. Dios no nos está pidiendo nada para recibir la salvación, pero sí tenemos que cargar la cruz de nuestra consagración al Evangelio. Parece que hoy viviéramos tiempos muy cómodos. ¿Cuántos de nosotros valoramos realmente el Evangelio? ¿Cuántos de nosotros realmente ponemos en alta estima el Evangelio de Jesús? Pablo define al Evangelio como un tesoro, algo de sumo valor. ¿Sí? Él decía que tenemos este tesoro del Evangelio en vasijas de barro. El Evangelio para el apóstol Pablo merecía jugarse toda su vida. Él decía, tenemos este tesoro en vasijas de barro, que vale la pena desgastarse, sufrir y aún morir por apropiarse de este Evangelio. Fíjense qué importante que era para el apóstol Pablo. Él realzaba el Evangelio sobre todas las cosas. Y él decía, vale la pena desgastar mi vida y morir por causa del Evangelio. Pareciera que a través de los años que han pasado hemos suavizado el Evangelio. Lo hemos acaramelizado al Evangelio para que la gente se sienta cómoda con el Evangelio, para que no se sienta atacada en sus valores morales a través del Evangelio. El Evangelio que Jesús predicaba y vivía era muy diferente al que hoy muchas veces nosotros solemos vivir. Hoy vamos a buscar a la gente, por ejemplo, en vehículos, ¿no?, para que lleguen a horario a nuestras celebraciones y de adoración. Colocamos el aire acondicionado media hora antes para que cuando llegue la gente esté todo fresquito. No sé, calentamos el agua para los bautismos, ¿sí?, para que la gente se pueda bautizar con agua tibia en épocas de invierno. Hemos rodeado a la gente de muchísimas comodidades y hemos convertido nuestras iglesias en un centro de spa. No estoy en contra de las comodidades, quisiera aclarar esto. Lo que sí debemos estar en contra es de promover una vida sin... No estoy en contra de las comodidades,
Pareciera que a través de los años que han pasado hemos suavizado el Evangelio para que la gente se sienta cómoda con él. El Evangelio que Jesús predicaba y vivía era muy diferente. Hoy, por ejemplo, vamos a buscar a la gente en vehículos para que lleguen a horario a nuestras celebraciones, ¿no es cierto? O colocamos el aire acondicionado para media hora antes para que esté todo fresquito para cuando llegue la gente, o calentamos el agua para los bautismos. Eh, Muchas veces nos quedamos en casa porque no tenemos un vehículo para poder ir a asistir a nuestras celebraciones. Y la verdad que hemos rodeado a la gente de muchísimas comodidades. Hay un amigo que dijo una vez que hemos convertido nuestras iglesias en un centro de spa. Y no es que estoy en contra de las comodidades. La verdad que yo disfruto mucho poder llegar a un lugar, a un espacio fresco en verano, donde poder escuchar. Es muy difícil, muchas veces estar escuchando la palabra de Dios con calor, incómodos, estar 40 minutos sentados y estar incómodos. La verdad que es difícil, pero no es que yo esté en contra de eso. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces debemos estar en contra de promover este tipo de vida y no hablemos del precio del Evangelio, que es lo importante. No estemos dispuestos a hablar a la gente y enseñar que del precio de cargar nuestra cruz, del precio de nuestra consagración hacia el Evangelio. Jesús pagó el precio por nuestra salvación, pero nosotros tenemos que asirnos del Evangelio. Tenemos que abrazarlo y muchas veces el Evangelio va en contra de los valores de este mundo, en contra de las comodidades de este mundo. ¿Mm? Pablo decía, no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. ¿Mm? Transformados, decía en la Reina Valera. Jesús decía, sígueme. Nosotros muchas veces pretendemos que el Evangelio nos siga a nosotros. Pretendemos que Dios vaya detrás nuestro, que nos llene, que nos prospere, que nos ayude, que nos vaya bien, que tengamos éxito en nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero la verdad, ¿es este el propósito del Evangelio? Yo pienso que necesitamos un cambio de paradigmas en nuestra mente. Y es verdad que Jesús nos dejó una promesa valiosa antes de ascender a los cielos. Él nos aseguró que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso dice Mateo 28:20. Y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso significa que Él va a estar acompañándonos, que va a estar a nuestro lado, que va a estar en medio de su iglesia, con nosotros hasta que este mundo se termine. Y esta es una promesa de Dios para su pueblo. Pero esta promesa de Dios para su pueblo existe dentro de un contexto. Y es el contexto de la Gran Comisión. El contexto de la Gran Comisión. En otras palabras, como decíamos al inicio, en estos versículos de Colosenses, en este pasaje de Colosenses, en otras palabras, reconciliar al mundo con Él. Reconciliar, hacer la paz entre el mundo y Dios. ¿Mm? Dios quiere reconciliar a las naciones, a las personas, a la gente con Él, a través del arrepentimiento. La Gran Comisión encierra el propósito del Evangelio. Seguir a Cristo no es una emoción. Nosotros no seguimos a Cristo porque sentimos una gran emoción al recibirlo a Él en nuestro corazón y tomamos la decisión de seguirle. Hay una canción muy antigua que cantábamos cuando yo era pequeño, y la canción dice, he decidido seguir a Cristo
he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sí? Es una canción muy viejita, hermosa, pero qué bueno, qué bien que nos sentíamos cada vez que nos congregamos y cantábamos esa canción en nuestras iglesias y decíamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Parece que salíamos de la puerta del templo a la calle y nos queríamos comer el mundo, ¿no? Queríamos predicarle a todas las personas, queríamos hablarle a todas las personas de Cristo. La verdad que eso era como una inyección de inspiración para cada uno de los que estábamos cantando esa canción. Pero esto no se trata de una emoción, se trata de una actitud de nuestra vida, una decisión de nuestra vida. Seguirle, seguirle es un acto de adoración. Seguirle a Jesús, seguirle a Él es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque Él merece ser adorado a través de toda nuestra vida. El salmista David en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pareciera que él se estuviera hablando a él mismo, ¿no? Diciéndose, bendice alma mía, diciéndole a su alma, bendice al Señor y todo su ser bendiga su santo nombre. Seguirle a Él es un acto de adoración continua, es un acto de adoración de nuestra vida. No es fácil porque todo acto de adoración implica entrega, implica renuncia, implica darse, entregar. La primera historia de adoración en la Biblia, que todos ya conocemos, la historia de Abraham con su hijo Isaac, implicó una entrega, una actitud del corazón de parte de Abraham, de entregar lo que más valía para él. La adoración es una actitud de entrega. ¿Cuántos de nosotros, luego de una situación difícil que hemos vivido, hemos tenido en nuestra vida para rendirle, le hemos podido rendir adoración a Él? Luego de momentos de crisis o una situación de enfermedad, ¿cuántos nos hemos detenido, detenido el tiempo de nuestra vida para poder rendir la adoración? Yo me acuerdo la primera vez que viajamos para Guinea-Bissau para conocer el lugar, a dónde íbamos a vivir y dónde podíamos, qué cosas podríamos hacer. Me acuerdo que habíamos estado soñando por mucho tiempo junto a mi esposa y orando por poder viajar para Guinea-Bissau. Y en el 2008 la puerta se abrió y fuimos junto a un grupo de hermanos de distintas iglesias por primera vez a pisar la tierra de Guinea-Bissau. Estuvimos allí. Me acuerdo que fuimos a una de las aldeas al interior del país, a la etnia Fula, ¿sí? Musulmanes. Y estábamos allí, ya habíamos llevado nuestras carpas y en medio de la aldea estábamos compartiendo el mensaje del Evangelio para las personas y la verdad que estábamos muy contentos de todo lo que estábamos viviendo. Llegó el momento de despedirnos y volvíamos para la capital y veníamos en una de las camionetas viajando por una de las rutas. Las rutas en Guinea-Bissau son muy complicadas, muchas veces se cruzan animales, pero en esta ocasión íbamos en la ruta, uno de los hermanos que era misionero estaba manejando, conduciendo esa camioneta, cuando de pronto de uno de los costados sale un niño, más o menos de unos 6, 7 años pudo haber sido, y este niño cruza la ruta. Nosotros veníamos obviamente por una ruta nacional a alta velocidad. Me acuerdo que impactamos contra el niño. El niño quedó tendido en el asfalto. Me acuerdo de que para nosotros fue una crisis tremenda lo que estábamos viviendo después de haber pasado tiempos hermosos con Dios. Nos pasa esto. Y todo lo que implicaba, ¿no? Políticamente,
el hermano que estaba conduciendo quedó detenido por este accidente que sufrimos. Y me acuerdo que volvimos esa noche, llegamos tarde a la casa donde estábamos quedándonos y estábamos todos muy impactados por lo que habíamos vivido. Fue un shock tremendo para todos, eh, pero una palabra surgía en nuestro corazón, que era adoración y gratitud a Dios por las cosas que Él nos permite vivir, buenas y malas. La historia continuó después. Dios hizo un milagro tremendo en esa aldea. El niño falleció, pero luego, en los años posteriores, se pudo empezar a trabajar en plantación de iglesias con esa aldea. Y la verdad que Dios transforma todas las cosas. Pero en ese momento la verdad que fue una crisis tremenda para nosotros. Eh, pero teníamos que decidir o renunciábamos a lo que estábamos haciendo, tristes, amargados, en derrota, o decidir adorarle a Dios. Y me acuerdo que con el grupo tomamos la guitarra y tuvimos un tiempo de adoración al Señor y de gratitud. Él está en todas nuestras cosas, ¿sí? Y los momentos más difíciles es cuando se ve nuestro corazón de adoración, de adorador, ¿sí? Es una decisión, no son emociones. Seguirle a Cristo es un acto de adoración continuo. Es una decisión de parte de nuestro corazón, de parte de nuestra vida. Primero se toma la decisión de seguirle y luego nuestras emociones nos acompañan. Nunca debe ser al revés. No podemos seguir a Cristo movidos por nuestras emociones. No importa lo que venga. Yo tomé la decisión de seguirle a Cristo. En todo acto de adoración hay algo que siempre debe ser entregado. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás siguiéndole en medio de todos estos problemas que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, estas situaciones difíciles que estamos viviendo como nación, como iglesia? ¿Cómo le estás siguiendo a Dios? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Seguirle a Cristo implica tomar tu cruz. Fíjense en Mateo 16, 24 al 25 dice: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder, pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Eso está en Mateo 16, 24 al 25, es la palabra de Dios de traducción del lenguaje actual. Si queremos ser verdaderamente sus discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos, a negarnos a hacer nuestra propia voluntad y tomar nuestra cruz y seguirle. En otras palabras, debemos rendir nuestra voluntad a aquel que solo Él, aquel que nos puede salvar. ¿Cómo está tu corazón hoy en medio de estos tiempos difíciles? ¿Estás adorando? ¿Estás rindiendo tu vida a Él? Segundo, seguirlo implica hacer que otros le adoren. Seguirlo implica que otros le adoren. Y esto es así. ¿Cómo estamos mostrando nosotros la gloria de Dios a otras personas? ¿Cómo nosotros estamos reflejando a través de nuestra vida al Dios de gracia y al Dios de salvación para las personas? Los discípulos se apropiaron de la misión de Dios. Se apropiaron del Evangelio. Tanto así se apropiaron que muchos murieron siendo perseguidos por causa del Evangelio.
¿Cómo estamos reflejando nosotros su poder a los desesperados, a los que no tienen fuerzas, a los que están desanimados sin ver un futuro, a aquellos que no ven una salida? ¿Cómo nosotros estamos reflejándole a ellos, llevándoles el mensaje de salvación a esta sociedad desesperanzada? ¿Qué actitud nosotros estamos tomando frente a esto? ¿Cómo mostraremos la gloria de Dios a aquellos que necesitan encontrar una respuesta? Ellos necesitan escuchar un mensaje de esperanza, de salvación, para que tengan la oportunidad de adorar a Jesús. Hay una frase de John Piper que me gusta mucho. Él escribe, dice: la misión existe porque la adoración no existe. La misión existe porque la adoración no existe. Es decir, mientras todavía haya grupos de personas que no tengan la oportunidad de adorar al único Rey, habrá una misión. La gran comisión algún día terminará. Cuando todas las personas, cuando todas las etnias y cuando todas las naciones sepan que Dios los está buscando, que su gracia quiere alcanzarlos. La gran comisión va a terminar algún día. Y depende de nuestra colaboración en la misión de Dios, en el propósito de Dios. Apocalipsis 7:9 dice: después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie, vestidos de blanco, ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palmas en las manos. Y decían a gran voz: perdón. Apocalipsis 7:9 dice: después de escuchar esto, vi una gran multitud delante de mí. Había gente de todas las naciones, familias, razas y lenguas, y era imposible contarlos. Estaban de pie, vestidos de blanco, ante el trono y ante el Cordero, y tenían ramas de palmas en las manos. Y decían a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios. Y este es el propósito final: adoración a Dios de todos los pueblos. ¿Cuál es nuestra parte en esta gran tarea? ¿Qué estamos haciendo hoy como iglesia? ¿Qué actitud estamos tomando frente a estas situaciones que hoy nos están aquejando como país, como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tercero, seguirlo significa participar de su propósito. Seguirle a Él significa participar de su propósito. ¿Sí? Jesús tiene un propósito, Dios tiene un propósito, y es reconciliar a todas las personas con Él. Marcos 1, 14, 20, Jesús le dice a sus primeros discípulos, aquellos que estaban pescando junto al mar de Galilea, y Él les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Síganme y los haré pescadores de hombres. Él los invitó a seguirles, pero les dio el propósito: seguirle para participar de esta gran empresa de Dios, el Evangelio de Jesús para todas las naciones. Síganme y los haré pescadores de hombres. Seguirle significa aceptar el reto, la meta, el propósito de Dios. Y Él nos invita a ser parte de su propósito. Él nos está invitando como iglesia a ser parte de su propósito. Hermano, no nos podemos quedar en nuestras casas aquejados, guardados con temor. Somos su iglesia y Él nos dio este desafío. Si queremos ser un gran seguidor de Jesucristo,
tenemos que tomar una actitud valiente ante estas situaciones que estamos viviendo. ¿De qué manera Él nos invita a ser parte de su propósito? Nosotros siempre decimos que hay tres maneras de poder ser parte de esta gran misión. La primera es, primero y principal, no dejar de anunciarlo. Mire, yo el mes pasado me acuerdo, estaba conversando con un vecino que es el panadero, tiene una panadería acá al lado, y estábamos hablando sobre las situaciones difíciles que estamos viviendo como país. Me acuerdo que llegué a la casa, le conté a mi esposa y mi esposa me dice, ¿por qué no le regalamos una Biblia? Así que teníamos ahí unas Biblias, buscamos la más linda que teníamos y yo se la llevé, ¿no? Eh, el hombre estaba muy agradecido, pero lo que quería hacer era construir un puente con él, un puente que me pueda llevarle a hablar de cosas espirituales. Así que cada vez que lo veo, le pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Cómo? Y ahí salen oportunidades de poder charlar y poder compartir y de poder anunciarles el mensaje de Jesucristo. ¿Sí? No dejar de anunciarlo, jamás. No permitamos que quedemos callados. ¿Sí? Hoy todo el mundo está usando barbijos, tapaboca le llaman. No podemos ponerle tapaboca a los seguidores de Jesús. Tenemos que hablar, tenemos que anunciar el Evangelio en todo tiempo, en todo momento y a todas las personas. Segundo, dando de lo que tenemos para la causa de Cristo. ¿Sí? Dando lo que tenemos. Muchas veces hacemos campañas en nuestras iglesias de poder juntar alimentos no perecederos para poder llevarle a gente carenciada que no tienen la posibilidad de poder comprar. Pero también tenemos misioneros en el mundo que hoy necesitan del apoyo del cuerpo, de toda la iglesia. ¿Sí? No dejar de ofrendar para las misiones. Dar de lo que tenemos para poder extender el reino. Y tercero, orando en todo tiempo por los perdidos. Orando por los perdidos. Orando por aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Orando por aquellas personas que Dios ya está haciendo algo en su corazón, pero todavía no ha venido el mensajero para traerle el mensaje de salvación a esa persona. Orando por las etnias que no han sido alcanzadas. ¿Sí? Gracias a Dios, hoy se puede saber de que el Evangelio está corriendo con fuerza. En medio de todos estos problemas que nos aquejan a todas las naciones en el mundo, el Evangelio se está extendiendo con fuerza. Mira, hermano, estamos en los últimos tiempos y Dios está por venir. Y Él prometió venir cuando todas las naciones hayan escuchado del mensaje de salvación de nuestro Rey. Se cuenta que tenemos habían 8.000 etnias que no estaban siendo alcanzadas con el Evangelio. Hoy quedan la mitad para esta época de etnias no alcanzadas, 4.000. Yo creo que muy pronto todas estas naciones van a escuchar el mensaje. Podemos ver noticias. Vemos a Irán, un país azotado por guerras, por guerras civiles, y hoy está abriendo sus puertas al Evangelio. Tremendo lo que está pasando. Muchos misioneros están siendo movilizados para alcanzar a naciones y pueblos enteros, para que ellos también puedan adorarle a Dios. Que podamos ser parte de estos seguidores de Cristo, seguidores que se lanzan a desafíos, seguidores que aman a Dios con todas sus fuerzas, seguidores que están dispuestos a renunciar aún a sus propias vidas por causa del Evangelio, seguidores que toman su cruz cada día por causa del Evangelio.
Señor, te damos muchas gracias por tu gracia, Señor. Por tu gracia que nos ha alcanzado, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esa salvación tan grande, Señor, que tenemos en nuestras vidas. Por habernos mostrado la salvación. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor, para morir en una cruz por nuestros pecados, para que hoy podamos ser reconciliados contigo, Señor. Señor, danos coraje en nuestra vida, en nuestras iglesias. Danos fuerza, Señor, para poder seguir anunciando tu evangelio. Señor, queremos seguir siendo, Señor, una iglesia que proclama las buenas nuevas, las buenas noticias. Señor, inspíranos, Señor, para ser los seguidores que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá. La verdad que para mí es un placer enorme poder haber compartido con ustedes esta palabra. Y deseo que el Señor te dé la fuerza y te inspire para poder seguir siendo la clase de seguidor que Él quiere que seas. Dios te bendiga mucho.